Buenos días, paz y bien. Hoy viernes 4 de junio del 2021 compartimos la lectura del día, ¿no? El día de hoy, y ponemos nuestro pensamiento, nuestra mente, viendo un poco, contemplando la realidad de nuestra vida cotidiana, ¿no? Enfoquemos un poco qué problemas tenemos nosotros en mi familia, en mi casa, ¿no? Cómo están las relaciones, cómo estoy enseñando, cómo estoy educando a mis hijos, a mis hijas, ¿no? Cómo estoy de alguna manera transmitiendo, ¿no?, mi fe, ¿no?, en mi casa, en mi barrio, en mi comunidad, ¿no? Tratemos de evaluar un poco cómo estamos en esa función de educar, de enseñar, de comunicar la enseñanza que tenemos y que damos a conocer a los más cercanos a nosotros. Vamos a preguntarnos cómo enseñamos hoy nosotros en nuestra casa, ¿no?, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. ¿Bien? Muy bien, vayamos al texto bíblico de hoy día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 35 al 37. Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David se llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre se asombraba y oía con agrado. Es palabra del Señor. Hacemos un momento de silencio. Vamos a tratar, ¿no?, de revisar qué está diciendo el texto y siempre con la pregunta: ¿quiénes son los personajes y qué dice el texto? Bien. Aquí el personaje principal es Jesús y el pueblo judío, los maestros, los saduceos, ¿no?, maestros de la ley, ¿no?, y se encuentra en el templo enseñando, ¿no? Está enseñando en el templo. ¿A quiénes? Al pueblo judío, a los que se reúnen en el templo, ¿no? Con ellos a ellos está enseñando. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús comienza con una pregunta. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Luego vamos a tratar de explicar un poco esto. Dice, David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. El mismo David se llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? Fíjense la pregunta anterior. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y Jesús pregunta, después de afirmar lo que ha dicho David, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? El Mesías, por supuesto, ¿no? Y la muchedumbre le oía con mucho agrado. Bien, vamos a tratar de ubicar un poco el texto, de ver el contexto de este texto, y para eso tenemos que ir atrás. En los evangelios anteriores
Jesús está criticando la doctrina de los saduceos, la enseñanza de los saduceos. Está criticando, ¿no?, su forma de enseñar. En el Evangelio de hoy hay una crítica a la enseñanza de los doctores de la ley, ¿no?, a los doctores de la ley. Y esta vez su crítica no apunta a las incoherencias de sus vidas, lo que decíamos el día de ayer, sino a una enseñanza que transmitían a la gente, ¿no? En otras ocasiones, Jesús había criticado su incoherencia, que decíamos también un poco de ayer, y había dicho a la gente: los doctores de la ley y los fariseos tienen autoridad para interpretar la ley de Moisés. Por eso ustedes tienen que hacer todo lo que les dicen, pero no imiten sus acciones. No imiten sus acciones, pues hablan, pero no lo practican. ¿Eh? Bien. Ahora Jesús tiene una reserva de cara a la relación como los que enseñan, ¿no?, la esperanza mesiánica. ¿Cómo enseñan la esperanza mesiánica? Y Jesús se basa en una crítica argumentándola con la Escritura, con la Biblia. Y lo que hemos escuchado en el texto de hoy día, ¿no?, la enseñanza de los doctores de la ley sobre el Mesías, ¿no?, que se estaba dando, la enseñanza de los doctores de la ley sobre el Mesías, aprobada y oficialmente, tanto por el aparato de gobierno de los judíos y los maestros de la ley, ¿no?, era que la ley o los judíos decían que el Mesías vendría como hijo de David, ¿no? La pregunta anterior, vendría como hijo de David, ¿no? Y Jesús está diciendo: ¿cómo va a ser eso posible si el mismo David se dice Señor a sí mismo? Dijo el Señor a mi Señor. Entonces, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Hay una incoherencia, ¿no es cierto? Entonces, porque los judíos esperaban, tenían la formación, la enseñanza de que venía un Mesías de tipo glorioso, fuerte, dominador, ¿no? Ese era el Mesías que esperaban, el libertador, el guerrero, el Mesías que los iba a sacar de la esclavitud. Por eso también encontramos, ¿no?, en el Domingo de Ramos, ¿no?, que la gente aclama a Jesús, grita a Jesús, diciendo: bendito el reino que viene de nuestro padre David, ¿no? Viene de nuestro padre David. Y también el ciego de Jericó, ¿no?, dice: hijo de David, ten piedad de mí, ¿no? El pueblo entonces está pensando, ¿no?, que Jesús vendría del linaje de David, en una función, en un estado de poder, ¿no?, de poderoso, de glorioso, ¿no? Cuando Jesús cuestiona esto a los doctores sobre esa manera de enseñar del Mesías, que la está cuestionando, esa forma de enseñar de los doctores, cita un salmo, el Salmo de David. El Señor dijo a mi Señor, ¿no?, que hemos leído: siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos
debajo de tus pies, ¿no? Eso dice el Salmo. El Salmo 110:1. Y Jesús añade, ¿no? El mismo David se llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? Esto significa que Jesús no compartía mucho la idea de un Mesías glorioso, de un Mesías poderoso, guerrero, ¿no? Más bien, ¿no?, la idea que Jesús va a plantear es un Mesías servidor, siervo de Dios. Un Mesías siervo de Dios que se hace servidor de la humanidad, ¿no?, a través de el amor. Esa es la idea que tiene Jesús. Y esa idea también estaba en los pobres de Yahvé, en los últimos, los pobres de Yahvé, ¿no? Un grupo de resistencia del pueblo judío esperaban al liberador como el siervo de Dios para anunciar o liberar a su pueblo de la esclavitud, ¿no?, y conducirlo hacia el Padre, pero no de forma violenta, ¿no?, sino como siervo, como servidor. Bien, ¿no? Entonces, vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida. Yo al principio decía que nos preguntemos cómo estamos educando, cómo estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas, en nuestra familia, en nuestro entorno. ¿Cuál es la educación que estamos dando? ¿Es una educación para ser poderosos, para ser fuertes, ¿no?, o es una educación para ponerse al servicio de los demás? ¿Cómo es la enseñanza que nos dan en la iglesia? Nos enseñan en la iglesia para ser servidores de los servidores. ¿Cómo estamos practicando esta forma de enseñar de Jesús? Estamos, como dice Jesús, en Jesús cuestiona, ¿estamos enseñando o predicando con el ejemplo, con el testimonio? Es decir, yo le digo a mi hija, ven, regresa temprano. Si tú regresas a las 3 de la mañana, ¿con qué autoridad tú le pides a tus hijos que regresen temprano? ¿No? Si tú le dices a tus hijas, ¿no?, haz tus obligaciones, cumple con tus estudios, cumple con lo que tienes que hacer, si tú no cumples como padre, ¿no?, como madre, ¿no? Nuestros hijos tienen que aprender no solo de nuestras palabras, sino de nuestros hechos. Como también en la iglesia tenemos que aprender, ¿no?, o tenemos que aprender con el ejemplo también que nos dan nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, ¿verdad? O solamente somos platillos que suenan, resuenan, pero no dan eficacia, no dan fruto, ¿no? Entonces, ¿no?, Jesús cuestiona la manera como están formando, cómo están educando, cómo enseñan los maestros de la ley. Hoy nos atrevemos a cuestionar cómo nos enseñan en la iglesia. ¿Cuestionamos?
Decimos algo cuando el Padrecito nos hace una prédica muy bonita y no nos dice nada de repente, o se equivoca en algo, o cree que no creemos, que no está de acuerdo mucho y no simplemente no decimos nada. ¿Mm? Dice Jesús, los maestros de la ley tienen todo el derecho, toda la obligación de enseñar lo que dicen las Escrituras. Y ustedes tienen derecho de obedecerlas, ¿no? De escuchar, de aprender la enseñanza, pero no hacer lo que ellos hacen, es decir, olvidarse del prójimo, olvidarse de la solidaridad, olvidarse de la justicia, ¿no? Eso hacían los maestros de la ley. Bien. Entonces, ¿cómo aplico esto hoy en mi vida? La única manera es que yo tengo que enseñar, tengo que educar con el ejemplo, siendo coherente con lo que digo y lo que hago, que es difícil, es complicado, ¿no? A mí muchas veces me han dicho, pero tú dijiste y no lo hiciste, pero tú dijiste aquello, tú aquello, ¿no? Es decir, que fui incoherente, ¿cierto? Entonces tenemos que tratar de enseñar con coherencia y debemos pedir que la enseñanza que nos dan también sea coherente, ¿no? Que el que me enseña, el que me está hablando, enseñando, sea coherente con lo que dice y hace. ¿Bien? Muy bien. Avanzamos y vamos a hacer oración. ¿Qué le digo al Señor con respecto a esta palabra de Dios? ¿Cuál es mi diálogo, mi oración con Dios frente a este texto cortito que hemos leído? Y yo quiero quedarme con la pregunta, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? Voy a tratar de profundizar, de reflexionar, de pensar en esa frase, ¿no? Para rumiarlo y mañana o más tarde me diga algo en mi vida cotidiana. Tú puedes escoger otro versículo, el que te interesa más, el que te busca más, ¿no? Yo me quedo con la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo entonces puedes ser hijo suyo? Bien, con esa pregunta me quedo, para rumiar y que produzca vida en mí, cambio en mí. Bien, ahora hemos escogido el texto, ¿no es cierto? Ahora vamos a avanzar, concluyendo, y voy a dejarme una tarea. ¿Qué cambios debo hacer en la forma y en la manera como estoy formando y educando a mi familia, a mis hijos? ¿Cómo estoy formando y educando a los de mi comunidad? A los que comparten conmigo la palabra. ¿Cómo estoy practicando la enseñanza? ¿Parto de mi vida, de mi coherencia o simplemente soy teórico y no práctico? Bien. Que el Señor te ayude este día a reflexionar y a pensar, ¿no?, qué es lo mejor para ti, para tu familia y para el pueblo de Dios. Que Él nos ayude y nos fortalezca
y nos conceda siempre, siempre, siempre la paz, el amor, la fraternidad, la justicia, que eso significa el reino de Dios en medio de nosotros aquí y ahora. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Hasta mañana.